Muy bien. Eh, bueno, como los lagartos, como dijo Felipe, para introducirnos a esta sesión de hoy día, como no están entre los grupos en que se han conducido estudios pioneros en bioacústica, como es el caso de los anfibios y de los murciélagos que pudimos escuchar en la semana pasada. Entonces son precisamente una beta abierta para jóvenes talentos bioacústicos como el que iniciará la presentación de hoy día, Claudio Reyes, quien eh, hizo su doctorado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, y estudiando la comunicación en algunas especies de lagartos, y como, como, como estos organismos usan otros canales de comunicación, además del acústico, son un muy buen modelo para estos jóvenes talentos bioacústicos, para que ellos entonces desarrollen estudios acerca de la interacción entre los distintos canales de comunicación. Y todas estas modernas aproximaciones de estos jóvenes talentos como Claudio eh, no desconocen, sin embargo, la tradición zoológica nacional. Específicamente, Claudio condujo, y supongo que se referirá en parte de su charla a eso, a una especie que fue estudiada de un pequeño lagarto del norte de nuestro país, de las zonas costeras, que fue estudiada por una importante zoóloga chilena que hizo su aporte por allá en los años 50, sus principales 50, 60, 70, sus principales aportes, estudiando este pequeño, frágil lagarto, de tal manera que es una puesta al día de una tradición zoológica nacional con nuevos puntos de vista, nuevas tecnologías, y tendremos la suerte entonces de escuchar acerca de esto y de otras cosas más generales también, en la voz, en la participación de Claudio, que se encuentra terminando su programa de doctorado y que ha hecho aportes muy interesantes y también de carácter muy universal, porque precisamente estudiando diversos aspectos de la comunicación de algunas especies de lagartos, puede aportarnos perspectivas generales y atractivas. Así que muchísimas gracias le damos a Claudio por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor, por la gran presentación que me dio. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes hoy para escuchar sobre lagartos. Y más que escuchar hablar sobre lagartos, escuchar sonidos de lagartos, que es lo que nos convoca. Así que, bueno, y gracias también, profesor, por reconocer el trabajo de María Codoseo, que ella es una de las más grandes herpetólogas chilenas, o la primera herpetóloga chilena, que, bueno, es la que ha recopilado la mayor parte de la información con respecto a mi modelo de estudio. Así que me honra que también la haya nombrado. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, daré comienzo a la presentación. Hoy, como les decía, nos convoca la bioacústica en lagartos. Y bueno, les vengo a contar un poco de lo que se conoce en Chile, ¿ya? Como dijo el profesor, mi nombre es Claudio Reyes Olivares, soy biólogo y actualmente estoy terminando mi investigación doctoral en la Universidad de Chile. A ver, disculpen, es un sonido de prueba. Quiero saber si todos ustedes escuchan el sonido que voy a emitir ahora, ¿ya? Así que no sé. Disculpa, ¿sabes que yo no... Claudio, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, también quería consultar a ver a Nelson, si es que se ven simultáneamente la presentación y la cámara de Claudio. No estoy seguro. Se ve dependiendo de cómo uno Ya. Bueno, ya. ponga la vista del hablante. Sí. Ok, Ya. ya, Estamos muy bien. entonces. Disculpa, Claudio. Gracias. No, no importa, está bien. Bueno, entonces daré comienzo a mi presentación, ¿ya?
la que se titula Bioacústica en lagartos, ¿qué sabemos en Chile? Bueno, y para comenzar, nos enfocaremos en este hermoso grupo de vertebrados, que son los lagartos, específicamente el suborden Lacertilia, el cual tiene aproximadamente alrededor de unas 7.000 especies a nivel mundial. Esto visto anoche en Reptile Database, y son uno de los grupos de vertebrados más diversos que hay en el mundo, ¿ya? Y tienen muchas particularidades, entre ellas su comunicación. Los lagartos, en general, se comunican principalmente a través de dos modalidades, que son la visual y la química. La visual integra, por ejemplo, el despliegue de distintos movimientos, presentación de colores, posturas corporales, etc. Mientras que la comunicación química se procede a través de la percepción de distintos componentes químicos, volátiles o no volátiles, que pueden ser producidos por el cuerpo de estos animales y que son percibidos, por ejemplo, a través de la captación de partículas químicas con la lengua. Además, hay una tercera modalidad que muchos lagartos utilizan, que es la acústica. Sin embargo, históricamente se ha considerado que los lagartos han sido considerados como animales mudos, porque no todos emiten sonidos. Sin embargo, muchos de ellos sí lo hacen. Por ejemplo, hay distintos grupos que emiten distintos tipos de sonido con distintas intensidades. Y esto ha generado que durante las últimas décadas haya un creciente interés, que es relativamente reciente, porque esto comenzaría alrededor de los años 70, por saber más sobre la emisión de sonido en distintas especies de reptiles, como los lagartos. Entonces, el primer objetivo de esta presentación va a ser revisar el estado actual del conocimiento sobre la bioacústica de estos animales, ¿ya? Pero antes de comenzar con esto, hablaré un poco, algunas generalidades, porque a mí me pidieron que esta charla fuera hecha para todo público, entonces trataré de ocupar un lenguaje bien básico, y quiero exponer algunas generalidades de conceptos para que todos puedan entender lo que voy a presentar luego, ¿ya? En primer lugar, alguien me preguntaba sobre la definición de bioacústica, y bueno, tengo aquí una pequeña definición, alguien más podría complementarla, la cual establece que la bioacústica es una ciencia que estudia la producción, transmisión y recepción del sonido en animales. Bueno, ahora también en plantas. Muchos estudios recientes indican que las plantas también se comunicarían a través de sonido o vibraciones. ¿Y cómo se representan los sonidos? Bueno, hay muchas maneras gráficas de representar los sonidos, y para dar un ejemplo utilizaré estos sonidos de la lagartija colilarga, Samodromus algirus, que es un lagarto de la península ibérica que tuve la suerte de conocer hace poco tiempo. Entonces, este es el sonido de este lagarto. ¿Ya? Es un sonido bien agudo, el cual puede representarse a través de un oscilograma, el cual nos muestra, por ejemplo, la amplitud relativa que tiene este sonido a lo largo del tiempo. También podemos representarlo a través de un espectrograma, el cual me entrega las frecuencias del sonido en el eje X, disculpen, en el eje Y, a través del tiempo, en el eje X, ¿ya? Y estas frecuencias pueden tener valores bajos, que están relacionados con sonidos graves, o frecuencias altas, las cuales están relacionadas con sonido agudo. Como ven en esta imagen, ustedes ven estas líneas acá, media amarillentas, rojizas. Estas líneas son de manera simple llamadas líneas, en este caso, pero se llaman armónicos. Y el primer armónico es conocido como el armónico fundamental, y los otros son múltiplos de este primer armónico, ¿ya? Además, este gráfico nos muestra una tercera dimensión, que es la dimensión de la intensidad dentro del llamado, que está representada por las áreas más cálidas, o sea, de colores amarillos u rojizos, y las zonas de menor intensidad por colores más fríos, como estos azules o blancos, ¿ya? Hay una tercera manera de representar los sonidos, pero no ahondaré en ella para esta presentación, ¿ya? Y otro elemento importante antes de comenzar mi presentación es lo que es el sonido. El sonido es una definición más bien antropogénica, la cual se limita a la percepción de, para la redundancia, sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Todo lo que esté bajo el sonido, o sea, bajo los 20 Hz, se denominará infrasonido, y todo lo que esté por sobre los 20.000 Hz se denominará ultrasonido. Por ejemplo, señales emitidas por murciélagos o delfines están dentro de esta categoría. Bueno, y luego de entregar estas generalidades,
ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo emite sonido un lagarto? Y bueno, aquí les tengo un ejemplo de este gecko, no sé cómo traducirlo, gecko ladrador, este Nopus garrulus, que es un gecko que vive al sur de África, en el desierto de Namibia, y que es muy particular, porque emite sonidos y lo emite desde sus cuevas, y les mostraré cómo lo hace, y cómo muchos de los conespecíficos que viven a su alrededor responden a este sonido. Bueno, esta es la representación gráfica de este sonido en un oscilograma. Vuelvo a repetirlo para que todos nos acostumbremos a estos términos. Oscilograma, la amplitud a lo largo del tiempo, y el espectrograma, que es la frecuencia a lo largo del tiempo, de este interesante lagarto. Bueno, y los lagartos producen sonidos principalmente a través de expulsiones orales de aire, como este gecko-gecko, las cuales son moduladas por distintas estructuras vibratorias, como por ejemplo pliegues vocales, que pueden, o también conocidas como cuerdas vocales, que vibran con el paso del aire. Los contextos de emisión de lagarto en general se dividen en dos, que son primero los emitidos en interacciones sociales, o aquellos que son emitidos cuando un lagarto es capturado por un depredador, o en contextos depredatorios. Partiendo por los llamados sociales, los lagartos que más emiten llamados sociales son aquellos del infraorden Gecota, o los gecos, que son un numeroso grupo de lagartos. Este grupo se caracteriza, de hecho, por ser el grupo que posee el mayor desarrollo de la comunicación acústica dentro de todos los lagartos. Y de hecho, el nombre gecko es una onomatopeya o una imitación lingüística del sonido que emiten estos reptiles. Y ahora les mostraré un sonido de geckos de la especie gecko-gecko, o el gecko tokai, que tanto su nombre gecko como tokai provienen del sonido que emite este animal. Bueno, ahí escuchamos el sonido de gecko-gecko. Y bueno, ustedes me dirán, ¿dice o no gecko en el sonido? Bueno, yo lo escucho, o yo creo escucharlo. Y este sonido se divide en dos partes principales. Una primera, disculpen, que se traducirá así como un cacareo, que es ya, eso que escuchamos es una primera parte que tiene un cacareo, que es de baja intensidad. Y luego vendría la otra parte. Lo voy a repetir. Bueno, estos autores de acá, al igual que yo, interpretan este sonido como el nombre onomatopéyico de este grupo, que es gecko, gecko. Entonces, en esta segunda parte emitirá dos sílabas de alta intensidad que harían honor a su nombre. Estos llamados se denominan llamados de múltiples clics, por los múltiples sonidos que emiten a lo largo del tiempo, y se ha postulado que tanto para machos como para hembras les permitirían atraer o rechazar parejas, o definir la dominancia grupal y el territorio. Estos llamados de múltiples clics se ha observado que pueden presentar variaciones geográficas. Por ejemplo, en gecko-gecko, el morfo rojo y negro de esta especie pueden presentar variaciones en su llamado. Por ejemplo, el morfo negro, en la primera parte, este cacareo que les contaba, presenta silencio entre los pulsos, mientras que en el morfo rojo estos silencios no se presentan. En la segunda parte de esta nota gecko, donde está una unidad binota, también en el morfo negro se presentan estos silencios, y además hay modulaciones de frecuencia a lo largo del tiempo, por ejemplo, con forma de campana o invariantes, que son distintas a las mostradas por el morfo rojo, en los cuales hay más frecuencia, o modulación de frecuencia descendente. Además, una característica interesante de los geckos es que muchas hembras son más vocíferas que los machos. Esto es muy distinto a lo que, por ejemplo, se ha observado en, no sé, en otros animales, como los anfibios, como anuros, en donde los machos son los que son más vocíferos que las hembras. Por ejemplo, en esta especie Yeira dubia,
las hembras son las que emiten con mayor intensidad y con mayor frecuencia distintos llamados, tanto en contextos intra como intersexuales. Otra característica de estos llamados de múltiples clics es que varían a lo largo del año y se corresponden con los niveles de testosterona que tienen los machos. Por ejemplo, en Gecko se ha observado que el aumento en testosterona en los meses de en los meses de primavera y verano, se corresponde con la mayor frecuencia o la mayor emisión de llamados por parte de este lagarto. Además, y en estos últimos años, y por primera vez, se ha comprobado que existe plasticidad vocal de estos animales ante ruido antropogénico. ¿Qué es la plasticidad vocal? Son cambios individuales para contrarrestar cambios ambientales. Por ejemplo, en este caso, el ruido antropogénico podría estar afectando la comunicación vocal de estos animales. Entonces ellos tendrían cierta plasticidad fenotípica para emitir estos sonidos. ¿Y qué se observó? En primer lugar, ante el ruido antropogénico, ante altos niveles de ruido, estos gecos aumentan la duración de su llamado. Por ejemplo, en la sílaba gec aumenta la duración de estos llamados cuando hay ruido, y lo mismo en la sílaba o. Al evaluar la amplitud de estos llamados, no hubo diferencia entre sílabas cuando estaban sin ruido o con ruido. Por lo tanto, no hay efecto lumbar. El efecto lumbar es cuando uno, por ejemplo, está en una fiesta y hay mucho ruido y no escucha bien lo que dice el otro, uno lo que hace es aumentar la amplitud de lo que está diciendo, o sea, aumenta el volumen de lo que está diciendo. Esto no fue aplicado por los gecos, que es algo que se ve en muchos otros animales, como aves o mamíferos. Sin embargo, los gecos, o esta especie, tiene otra estrategia, por decirlo de una forma, que le permite soslayar este ruido antropogénico, que es, en vez de aumentar la amplitud de sus llamados, lo que hace es aumentar el número de series de la parte del llamado que tiene más amplitud. O sea, la parte que llamamos cacareo, que está aquí, tiene menos amplitud. Entonces lo que hace el animal es emitir menos cacareo y emite más las sílabas gecko, que son las que tienen mayor amplitud. Según los autores, esto contrarrestaría el ruido ambiente que habría, ¿ya? Entonces, este es un caso único, porque es el primer caso donde se ve plasticidad vocal en reptiles, y que tiene estrategias similares a lo observado, por ejemplo, en aves, ¿ya? Bueno, además de los llamados de múltiples clics, están los llamados de un solo clic, que en general son emitidos en encuentros agonísticos, o sea, en encuentros de oposición a un con específico, en encuentros, por ejemplo, de pelea o de lucha entre con específicos. Y se han observado, por ejemplo, en la especie Midactylus maboya. Bueno, ahora pasando a los llamados antidepredatorios, los más comunes son aquellos que se denominan llamados de angustia, o distress calls, que son emitidos cuando los animales son apresados por un depredador, como los que son emitidos por Samodromus algirus. Aquí vemos un espectrograma de este llamado, el cual tiene numerosos armónicos, los cuales pueden superar incluso el ultrasonido. Se ha postulado que estos sonidos serían un deterrente de depredadores, o sea que su rol funcional sería evitar ser consumidos o atacados por un depredador al emitir estos sonidos. Entonces, Bakens y colaboradores hicieron una evaluación de esto a través de bibliografía y observaron que las características del llamado a este lagarto, que es todo lo que está en verde aquí, se corresponden con el rango auditivo de distintos potenciales depredadores que están aquí a la izquierda, que están dadas por estas líneas negras. O sea, lo verde, que es lo del llamado del lagarto, se corresponde con las capacidades auditivas de distintos depredadores. Entonces, probablemente estos sí responderían a el llamado de este lagarto. Sin embargo, en este trabajo no se evalúa la respuesta específica que tendrán los depredadores ante este llamado, por lo que se tiene que corroborar esta función. Más tarde los dejo invitados a la charla de Antonieta Labra. Ella nos hablará un poco más de esta evaluación. Bueno, y por último, los lagartos también pueden emitir sonidos durante el cuidado parental. Por ejemplo, Tribolonotus gracilus. Tanto hembras como machos pueden emitir sonidos cuando sus huevos son atacados. Aquí le emitiré primero el sonido de una hembra. Y aquí viene el del macho.
Bueno, y ahora pasando hacia la percepción del sonido, los lagartos presentan en general un tímpano que está expuesto, un meato auditivo expuesto, y el cual tiene un modelo general que está estructurado de la siguiente manera. Disculpen. Tienen una membrana timpánica, que se puede observar aquí, la cual se conecta a una extracolúmela cartilaginosa, que a su vez se conecta a una colúmela ósea. Esta colúmela, también conocida como su homólogo en mamíferos, el estribo, es el único hueso óseo que está en el sistema interno de reptiles. Esto es diferente a lo que pasa en mamíferos, que tenemos 3 huesecillos, ¿ya? Y esta colúmela se une o transmite el sonido hacia el oído interno en la papila basilar, que es el órgano sensitivo en estos animales. Esto es, a grosso modo, es un modelo bien general de lo que es el oído de un reptil, o de un lagarto, más específico. Y interesantemente, existe gran variación en la estructura del oído medio de lagartos. Cada familia tiene su estructura específica. Esto ha llamado la atención de múltiples científicos. Además, en el oído interno, la papila basilar también presenta una infinidad de formas, de tamaños, de distribuciones diferenciales de células ciliadas, que son las células sensitivas a la transmisión del sonido, y esta variación tanto en el oído interno como en el oído interno como medio, es mucho mayor que la que se ha observado, por ejemplo, en otros vertebrados como aves y mamíferos. Y de hecho, hay características únicas en el oído de reptiles, como en gecos, que presentan reversión tonotópica. Esto es único en amniotos. No voy a entrar en más detalle de esto, pero a lo que voy es que existe una variabilidad tremenda en lagartos con respecto a las características del oído. De hecho, también dentro de las emisiones otoacústicas espontáneas, ¿qué son estas emisiones? Son emisiones espontáneas de sonidos que vienen desde el oído interno del oído, sin que haya una estimulación sonora. O sea, son sonidos que nacen del oído, por decirlo de una manera muy, muy simple. Y en reptiles, en lagartos, en distintas familias de lagartos, se ha observado que estas emisiones están ampliamente representadas y que este es el grupo que presenta la mayor robustez en presentar este tipo de fenómenos, más que aves y mamíferos. De hecho, es interesante saber que las emisiones otoacústicas están presentes en la iguana chilena, un lagarto que es endémico de Chile. Bueno, pero a pesar de esta gran variabilidad de las características auditivas de los lagartos, en general presentan un rango de sensibilidad auditiva que es similar entre ellos, que va desde 0,1 a 8 kHz. Lo que lleva a pensar que habría poca variación en la sensibilidad auditiva o en los rangos de sensibilidad auditiva, a pesar de la gran variación estructural del oído. Lo que lleva a que se haya generado un gran debate de por qué pasa esto. Ya no voy a entrar en detalle, pero es algo que es interesante de hacer notar. Y como ejemplo de percepción auditiva tenemos a este gecko, sí, no es una serpiente, es un gecko sin patas. Es un gecko del género Delma, que es de Australia, y el cual presenta un límite máximo de sensibilidad de 14 kHz, que claro, para otros grupos de animales como aves nocturnas, por ejemplo, esto es ridículamente bajo, pero para lagarto este es el máximo que se conoce, ¿ya? Y además presenta 2 picos de sensibilidad, que esto solamente haya sido visto en murciélagos. Además, el rango de frecuencia a la cual responde este animal puede ser incluso más amplio que muchas aves. Y por último, dentro de esta revisión general de lo que son los lagartos y la bioacústica en ellos, le haré el caso de utilizaciones de señales heteroespecíficas en lagartos que no emiten sonido, como en esta iguana de cola espinosa, la cual, como les decía, no emite vocalizaciones, y habita con este ave, que es un cazamosca. Ambos son depredados por este gavilán francés. El ave, cuando ve la presencia del gavilán, emite llamados de alarma ante este depredador. Entonces, los autores de este trabajo, que son de apellido Ito y Mori, se preguntaron si este lagarto, que también es comido por el gavilán, se podría aprovechar de estas señales de alarma que emitiría el ave. Y en efecto, se observó que cuando le emitían el llamado de alarma de este ave al lagarto, los movimientos de cabeza relacionados con la vigilancia aérea aumentaban. Y estos fueron significativamente distintos a cuando no emitían ningún sonido o cuando emitían, por ejemplo, otro tipo de llamado del ave, como su canto. Bueno, y se preguntaron, tal vez el orden de presentación de los estímulos podría estar afectando la respuesta. Lo hicieron al revés y obtuvieron lo mismo. El nivel de vigilancia aumenta al escuchar el llamado alarma de esta ave.
Entonces ellos sugieren que estos lagartos utilizarían estas señales heteroespecíficas. Bueno, y así termino con esta revisión general de la bioacústica en lagartos y voy a entrar de lleno a lo que es la bioacústica en lagartos de Chile, que es lo que nos convoca hoy. Bueno, ¿qué sabemos en Chile? Esto lo preguntamos hace tiempo con la doctora Antonieta Labra, y bueno, decidimos hacer una revisión al respecto sobre qué es lo que conocemos, principalmente sobre la emisión de sonido en los lagartos que habitan en Chile, ¿ya? Entonces, en esta primera parte me basaré en lo que encontramos en este trabajo, luego mostraré algunos datos nuevos, y lo último que he estado trabajando en estos 2 últimos años. Bueno, en Chile hay más de 120 especies de lagartos que pueden vivir desde el nivel del mar hasta las altas cumbres o desde Arica hasta Tierra del Fuego, ¿ya? Hay muchas especies y muchas especies endémicas en Chile. Sin embargo, a pesar de tener una numerosa cantidad de especies, muy pocas son las que emiten sonido. De hecho, encontramos que solo el 10,7% de las especies en este 10,7% se ha registrado formalmente que emiten sonido. ¿Y cuáles son las que emiten? Bueno, son representantes de distintos géneros presentes en Chile, que aquí los muestro. Y dentro de estos géneros hay una alta representación dentro de sus integrantes, excepto en los géneros Fimaturus y Liolemus, donde hay pocos representantes que emiten sonido, ¿ya? ¿Y quiénes son los que emiten? Bueno, ahora iremos revisando cada uno de estos géneros y qué es lo que se sabe sobre la emisión de sonido en ellos. En primer lugar están los lagartos cabezones, que son los del género Diplolemus. En Chile hay 3 especies, pero solo en 2, Diplolemus vibroni, acá a la izquierda, y Diplolemus extinctus, a la derecha, se ha registrado de manera anecdótica, o se ha dicho de manera anecdótica, que emiten un sonido agudo por expulsión violenta de aire al ser molestadas, que va acompañado de posturas agresivas. O sea, lo único que se conoce es que emiten sonidos, pero no se ha registrado o no se ha grabado estos sonidos. Sus primos, aquellos del género Pristidáctilos, que son comúnmente llamados como gruñidores, obviamente porque emiten gruñidos. En Chile hay 4 especies, pero solo en 4 se ha escrito formalmente, o sea, en una publicación científica o en un libro que emiten sonido. Estas especies son el gruñidor del volcán, el gruñidor de Valeria y el gruñidor del sur, en las cuales también hay datos anecdóticos en general, los cuales establecen que al ser capturados o perturbados, emiten una expulsión violenta de aire. Sin embargo, hay uno de estos representantes que tiene una descripción formal, que es el gruñidor del volcán, el cual emite este siseo. Bueno, este es un siseo de expulsión de aire, el cual es más parecido a un ruido que a un llamado con armónicos, como los que vimos anteriormente. Y estos siseos, o estos lagartos, pueden emitir de 5 a 28 siseos, tienen una frecuencia central cercana a los 3000 Hz, una duración de 340 a 640 milisegundos y una intensidad cercana a los 70 decibeles. Eso es lo único que se conoce de manera formal para los gruñidores. Pasando ahora a los matuastos, o aquellos del género Fimaturus, hay alrededor de 47 especies en Sudamérica de estos lagartos, pero solo en una, que es el matuasto chillón, o Fimaturus vociferator, se conoce emisión de llamado. Y bueno, se llama Fimaturus vociferator en honor a esta característica. ¿Y qué se dice de él? Daniel Pinchira Donoso, en el año 2004, dice que este lagarto emite 2 tipos de llamados cuando se encuentra amenazado. Sin embargo, no muestra un registro formal de estos llamados. Pasando al primo del género Fimaturus, género Liolemus, el segundo género de lagartos con mayor número de especies en el mundo, con más de 270 especies. En segundo lugar, ¿por qué? Porque Anoli es el género que tiene más especies. Bueno, a pesar de esta gran diversidad en el género, en tan solo 4 se ha descrito emisión de sonido. Son Liolemus signifer, que fue descrito para el Perú, Liolemus curis, especie endémica de Chile, Liolemus sabalai y Liolemus quiliensis, que es el lagarto llorón, que es es el lagarto en el cual se ha estudiado más la bioacústica, ¿ya? Y yo no voy a adelantar nada, no voy a hablar nada de él, porque la doctora Antonieta Labra nos hablará más tarde de este interesante lagarto, ¿ya? Así que no spoileré nada. Así que me voy hacia un terreno que me gusta mucho, que son los gecos.
Por ejemplo, en el norte de Chile hay una especie denominada salamanqueja del norte grande, que es Philodactylus geropigos, que la compartimos con Perú. Y existen datos anecdóticos sobre la emisión de sonido en esta especie también, que dicen que emite un grito característico que se exagera ante estímulos violentos, caracterizados por un I agudo, ¿ya? Es lo único que se conoce. Lo mismo para la salamanqueja del norte chico, más al sur de Chile, que dicen que este gecko emite un chillido agudo al ser capturado. Y la llamada de ellos recuerda la de algunos grillos, y se escucha como un cri-cri de tonos apagados. Es lo único que se conoce. Todo descrito por Roberto Nosobarro en el año 1966. Por último, tenemos el gecko enlutado, o Moco uruurucau, que es Lepidodactylus luguris, que es el gecko que se encuentra en Isla de Pascua, o Rapa Nui, que, bueno, recientemente hay un registro de uno de estos geckos acá en la ciudad de Santiago, que se considera como un registro de invasor. Y este gecko es muy vocífero, y emite distintos tipos de llamados, de uno o múltiples clics, llamados de angustia, etc. Y ha sido más estudiado que los otros lagartos presentes en Chile porque es cosmopolita. Entonces ha sido estudiado en otros países, no en nuestro país. No ha sido estudiado, por ejemplo, en Rapa Nui. Así que bueno, les muestro aquí un video de los sonidos que emitiría este pequeño gecko. No sé si pudieron escucharlos, pero son unos pequeños clics que emiten de baja intensidad y lo hacen con la boca cerrada. Lo voy a poner de nuevo por si no lo escuchan. Bueno. Este gecko es interesante porque la mayor parte de sus poblaciones son partenogenéticas, o sea que se reproducen y solamente las poblaciones están representadas por hembras, ¿ya? No necesitan de machos para su reproducción. Y lo interesante es que estos llamados de múltiples clics son emitidos pseudocópula entre hembras que permitirían estimular la producción de huevos, ¿ya? Eso por lo menos se ha postulado. Y bueno, sobre las capacidades auditivas ahora en lagartos, en Chile existen antecedentes solamente para Liorimus kiliensis, que es la especie emblema chilena, y para la iguana chilena, que es Calopistes maculatus. Sin embargo, yo no puedo hablar del Liorimus kiliensis porque ya les dije que la profesora Antonieta Labra luego no hablará de ello. Así que le hablaré lo poco que se conoce en Calopistes maculatus. ¿Por qué se conoce sobre este lagarto? Porque investigadores alemanes han estudiado este lagarto, que antiguamente en Chile fue exportado como mascota, entonces algunos de estos criaderos europeos todavía tienen de estos animales y le han permitido estudiar a muchos investigadores, como estos alemanes, las características del oído del Calopistes maculatus o iguana chilena. Se sabe, por ejemplo, las características de su papila basilar, que tiene un tamaño de 1.15 milímetros, es muy pequeñito, y se ha descrito la distribución de las células ciliadas a lo largo de esta papila basilar. Y lo otro que se conoce es lo que les comentaba anteriormente, que es la emisión de emisiones otoacústicas espontáneas en esta iguana, que alrededor de los 3 kHz se ven unos pics de respuesta otoacústica, o sea que se produce desde el oído interno de este animal, y que tendrían una intensidad máxima que llegaría cerca de los 20 decibeles. ¿Ya? Es lo único que se conoce con respecto a la capacidad auditiva de este lagarto. Y bueno, el conocimiento en general está en pañales. Principalmente los lagartos emiten llamados antidepredatorios en Chile, y la mayor parte de estos casos son datos anecdóticos. Y existe un conocimiento sumamente escaso de su capacidad auditiva. Antonieta Labra luego nos va a hablar un poco más de ello, ¿ya? Así que bueno, estos 2 últimos años, estos últimos 3 años, he querido recopilar más información sobre la emisión de estos sonidos, y me he dedicado a trabajar con la salamanqueja del norte chico, que este gecko que les hablaba anteriormente, es un gecko endémico de Chile, el género Gartia. De hecho, el género Gartia es el único género endémico de reptiles de Chile, ¿ya? Entonces, este es un animal único para nuestro país. ¿Y dónde estudié? Esto en el Palú, en la región de Coquimbo, cuarta región. Esto queda en el centro norte de Chile, para los que son extranjeras. Y bueno, en primer lugar, me pregunté si vocalizaban encuentros sociales. Entonces, para ello, realicé encuentros durante la noche entre individuos del mismo sexo o de diferentes sexos, y los grabé, y grabé también con un micrófono acá arriba potenciales sonidos que podían emitir, porque no se conoce si emitían sonidos en contextos sociales.
Y bueno, encontramos que sí, emitían un llamado de un solo clic, como los que habíamos visto anteriormente, en contexto agresivo. Y esto, bueno, estos llamados fueron analizados en conjunto con Dominique Charlier, a quien le mando un saludo si es que está conectado. Y bueno, ahora les mostraré un video de cuando emiten estos sonidos. Se escucha un leve clic, muy parecido a los de Lepidodactylus lugubrios. Bueno, y aquí hay un video donde un macho arremete a una hembra, y cada vez que arremete emite uno de estos pequeños llamados. Bueno, en general estos llamados siempre son emitidos en situaciones un poco agresivas, y bueno, corresponden a llamados de un clic, que es ese sonido, y que tienen una corta duración, una frecuencia peak cercana a los 5000 Hz, y una intensidad bajísima, que es de 43.6, y son emitidos en general en situaciones de contacto, o sea, cuando los animales se encuentran cerca uno del otro. ¿Qué rol funcional? Muchos autores han postulado que los llamados de un clic tendrían una función agresiva. Y bueno, yo en mis videos también he visto que estos clics lo emiten en secuencia con movimientos de cola. Entonces me pregunté en mi tesis de doctorados cuál sería el rol funcional de estas señales y cómo interactuarían las modalidades acústicas y visuales en reptiles. Porque no existen trabajos que evalúen esto. Ya por lo que les explicaba anteriormente, que existe un sesgo a creer que los reptiles en general son mudos. Entonces, una de las preguntas de mi tesis doctoral es evaluar la integración de distintas modalidades comunicacionales, que son la acústica y la visual, pero en un reptil. Y bueno, para emitir o para evaluar la funcionalidad de señales multimodales, es difícil separar el elemento acústico, por ejemplo, del elemento visual en un animal vivo. Eso es difícil. Entonces, muchas investigaciones lo que han hecho es utilizar modelos robóticos o modelos mecánicos que se asemejan a los animales reales. Esto para controlar la emisión por separado y en conjunto de estas distintas modalidades. Por ejemplo, nosotros para mi tesis construimos un modelo electromecánico de Gartegaudi-Straudi, que les mostraré en un video ahora, el cual mueve la cola y emite estos llamados de un clic, tanto por separado como en conjunto. Ahora les mostraré solo la secuencia en conjunto. Bueno, ahí al final del video es donde emite este chic, que es de baja intensidad, se quiso asemejar los llamados naturales de este animal. Y bueno, ¿qué observamos en esta evaluación? Este es un gráfico, es uno de los gráficos de mi tesis, les muestro uno de los más representativos solamente, porque si no entraríamos de lleno a hablar de comunicación multimodal, y eso es un tema que queda para otra charla. Lo que observamos principalmente es que los geckos reales, al ver al robot emitir tanto sonido por sí solo, que aquí en negro, ver el modelo sin sonido y sin mover la cola, o cuando solo movía la cola pero sin sonido, o cuando emitía sonido y no movía la cola, o la última condición, que es la multimodal, en la cual emite sonido y mueve la cola. ¿Ya? Son 5 condiciones. Esto sigue un criterio de presentaciones robóticas que está establecido por Narins o Partan, que son autores que han utilizado modelos mecánicos para estudios conductores. Entonces expusimos a los geckos a cada una de estas 5 condiciones, y estos estímulos fueron emitidos en un periodo de estimulación. Pero también se grabó un periodo de preestimulación en el cual no veían ni escuchaban al gecko robot, y un periodo de posestimulación donde pasaba lo mismo. ¿Y qué encontramos? La ocurrencia de distintas respuestas sumisas ante la emisión del sonido o el movimiento de cola del robot, las cuales son significativamente más ocurrentes en el periodo de estimulación que en los controles. Y además, se observó que la respuesta al robot moviendo la cola y emitiendo sonido es similar a la respuesta que se dio por separado ante el sonido o ante el movimiento de cola. Por lo que, según
marco teórico de múltiples estímulos de la comunicación multimodal, correspondería a una respuesta multimodal de equivalencia. ¿Ya? No voy a entrar más de lleno en esto porque es más... Pero quedémonos con el mensaje que estos gecos pueden emitir sonidos, tienen una función agresiva porque genera respuestas sumisas, y además estos sonidos, al interactuar con un movimiento de cola, generan la misma respuesta que por separado. ¿Ya? Bueno, por otro lado también evaluamos los sonidos de estos lagartos cuando son capturados. Y estos llamados de angustia los pudimos grabar. Ahí tenemos unos sonidos. Y Matías Cortés nos ayudó en el análisis de estos llamados, los cuales son, interesantemente, mucho, o el gran porcentaje, un 73% de estos llamados son ruidosos. Un 17% encontramos que eran mixtos, o sea, entre armónico y ruidoso, y un 10% tonales, o sea, que tenían una estructura armónica. Además, encontramos que habían relaciones con el tamaño corporal, que la entropía de las señales también se relacionaban con las características corporales, y eso, no voy a entrar en más detalle. Y finalmente, para esta presentación, les voy a mostrar algunas nuevas grabaciones que estamos haciendo para empezar de cero, con respecto al estudio de la bioacústica en lagartos, que es registrar sonidos. Con Alexander Vera en Pica, en el norte de Chile, por ejemplo, hemos registrado ya vocalizaciones para la Salamanqueja del Norte Grande, que hace así. Y con un grupo de amigos, Jorge Gagliardi, Sebastián, Fabián, hemos ido a Laguna del Laja a grabar al Diplolemus extinctus, que es este lagarto que emite un siseo bien interesante y bien intenso, que les mostraré a continuación. Bueno, y vendrán muchos más en la siguiente temporada, pero todo dependerá de nuestro amigo SARS-CoV-2. Esperemos que se ponga bueno, ¿ya? Para que nos deje salir a tierra. Y estos análisis van a considerar muchas especies de lagartos que queremos seguir grabando y estudiando. Y bueno, hacemos un llamado para los que se interesen a querer seguir aportando al conocimiento de la bioacústica del lagarto. Agradezco, bueno, a la fuente de financiamiento, a mucha gente que ha participado en estos trabajos, y los dejo invitados al grupo GECOS de Chile, donde generalmente compartimos información sobre la conducta de estos animales. Y también los invito a este nuevo proyecto que estamos realizando, que se denomina Proyecto GECO Mediterráneo en Chile, que está relacionado con un GECO invasor que está presente en la ciudad de Santiago, y necesitamos tener más registros de él. Sabemos que se está expandiendo a lo largo de Chile, así que cualquier cosa, si saben de un GECO raro que vean por ahí, escríbanos o al Proyecto GECO Mediterráneo. Y eso, muchas gracias por su atención. Muy bien, Claudio. Muchísimas gracias por tu intervención, tu presentación. Esperemos que, en fin, haya entusiasmado tanto al público como a mí personalmente. Así Bueno, que espero que se haya estamos... escuchado. Sí, no, estuvo bien, bien el sonido, sí. Así que quedamos abiertos entonces a las preguntas, intervenciones que quiera hacer el público. Ya las debe estar recibiendo, debe haber recibido ya Felipe Moreno, y él se encargará entonces de sincronizar esta parte. Sí, muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Gabriel Mendoza pregunta, ¿se sabe si hay reptiles chilenos? No, si sabe si en reptiles chilenos hay esa adaptación plástica a ruidos antrópicos. No, no se sabe nada de eso. De hecho, el trabajo que mostré, el primero a nivel mundial que evalúa esta plasticidad vocal en reptiles. Gracias. ¿Alguien más tiene consultas? ¿Qué puede hacer por el chat? Sí, aquí... Te llegaron directamente, tipo de ser también. Sí, aquí me escribieron y me preguntan, ¿las vocalizaciones ruidosas son emitidas en contextos conductuales diferentes a las vocalizaciones que presentan armónicos? No, los distress call del Cartea Gaudí Chaudí fueron emitidos en los mismos contextos, pero en algunos momentos, bueno, un mismo individuo podía emitir en su mayoría llamados ruidosos y en algunos casos llamados armónicos, pero siempre en el mismo contexto, que era la manipulación cuidadosa de los animales. Fernando González García te felicita por la estupenda presentación
Y Gracias. pregunta si hay alguna posibilidad de emisión de sonidos no audibles. Sí, de hecho, bueno, el lagarto llorón, luego la profesora Laura nos hablará de él, emite ultrasonido en sus distress calls, pero no hay evidencia de que tengan un rol funcional este componente ultrasónico. Así que eso nomás diré, después Antonieta nos hablará un poco más. Pero sí hay emisión de ultrasonido, pero no hay evidencia de que se utilice ultrasonido en comunicación en reptiles. El que haga eso se hace famoso. Súper. Otra pregunta dice, para el registro de Gabriel Mendoza, ¿para el registro de sonidos se requiere un equipo especial? No, los reptiles ofrecen esa facilidad de que se necesita un equipo simple, una grabadora, un micrófono, ojalá un micrófono de un poco, con un poco de calidad para mejorar la calidad del registro, pero es simple, no es como... en general los sonidos que nosotros hemos trabajado son sonidos emitidos en contextos en los cuales uno toma al lagarto y lo molesta un momento hasta que emite estos llamados que supuestamente son deterrentes de depredadores. Así que no, se ocupan de equipos simples y la metodología también es fácil, por lo menos para lo que yo he estudiado. Habría que trabajar con cocodrilos para ver si es más difícil. Ya, gracias. Bueno, tenemos al profesor Peter Narins. Uf, Vamos a dejar que haga la pregunta directamente. Un gran honor tenerlo acá, así. sí, pues, qué buena. Hola Claudio, me gustó Hola, mucho Peter. tu presentación. Tengo una preguntita sobre tu modelo. Ajá. Lo hiciste el modelo que puede hacer sonido y mover la cola. Ajá. ¿Cómo controla el modelo? El modelo lo controlamos a distancia con un procesador Arduino. Ya. ¿Sin alambre? Sin alambre. Bueno, ¿Inalambre? mira, la cola del lagarto, dentro de la cola tenía hilos, unos hilos que salían del robot, y esos hilos se conectaban a un sistema de polea. Este Ah, ya. sistema de poleas, a su vez, se conectaba a un servomotor, y el servomotor estaba conectado a la placa Arduino. Y la placa Arduino estaba controlada por un computador. Claro. Entonces, sí, digamos, el movimiento mecánico fue controlado desde el Arduino hacia un servomotor, y el servomotor permitía el movimiento de lado a lado de los hilos que iban por dentro de la cola del robot, ¿Lo hiciste eso en el laboratorio o en el campo? en el laboratorio. En el laboratorio. ¿Has pensado usarlo en el campo? Oh, sería estupendo, pero tendríamos que modificar un poco el robot Claro, por para eso que pregunto. funcionara con un sistema a batería, porque usamos baterías de ácido de estas grandes, y bueno, sería espectacular probar eso en el campo. Pero el problema es que este animal es difícil de encontrar, y por eso decidimos mejor hacer los estudios en laboratorio. Por supuesto, al principio muy buena idea. Pero en el Ujú. futuro, estoy pensando posiblemente manera de hacerlo. Puede serlo en el campo con un animal capturado. Ah, claro, claro, claro. Sí se podría hacer, sería espectacular hacer eso. Sería súper bueno. Buena suerte. Tiene que usar a Mario Pena también. ¿Cómo? Tiene que usar Mario Pena para ayudarlo. Ah, por supuesto, si no, no funciona. No, de Muchas hecho, el robot funcionó gracias al profesor Mario Pena. Él permitió que el pequeño ruido que emite el servomotor del robot se redujera casi en plenitud. Así que ahí, profesor, hay que darle las gracias al profesor también por este estudio. Gracias, Claudio. No, gracias a ti por estar, un honor. Edgar de la Rosa consulta si existe un tipo de patrón en que las lagartijas más pequeñas tienden a vocalizar más que las grandes, por ejemplo en iguánidos. Uf, no que yo sepa, no sé si eso se ha estudiado. No, pero en general, mira, el problema de hacer estudios comparados en reptiles es que no se sabe si todos vocalizan, o hay muy pocos registros, y esos registros están poco representados en cada una de las grandes familias de lagartos. Entonces lo que pasa son dos cosas: o no emiten mucho,
o no sabemos mucho. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ver si más especies vocalizan. Cuando ya tengamos mayor registro de quiénes vocalizan, podríamos hacer estos estudios comparativos, por ejemplo, entre especies más grandes o más pequeñas, o entre grupos más grandes o pequeños. Lo que podría hablar sobre los gecos. Los gecos es un grupo amplio, muy diverso, donde tenemos especies muy grandes, que pueden medir hasta, bueno, dentro de los gecos, que pueden medir hasta 50 centímetros, y otras que pueden medir unos 3 centímetros, como el Gartia gaudichaui que estudio yo. Y en todas, en general, hay emisión de sonido. Así que, no sé, tal vez estudiar otros grupos sería interesante, pero hay muy poco de ellos. Otra consulta de Gabriel Mendoza. Dice que en caso de tener registros que se podrían ser enviados a tu mail para formar una zooteca de reptiles. Sí, claro, sería súper bueno. Todo aporte es bueno porque, como mostré en la presentación, no sabemos casi nada. Así Sí, claro, que, también consultaba si es que podían reaccionar el motor que permitía el movimiento de la cola, pero eso ya lo contestaste, ¿cierto? Otra consulta. esa es súper buena pregunta. Sí, dice, ¿alguna de las especies de lagartos consideradas en tu charla puede vivir o viven en el interior de las casas en zonas urbanas? Acá en Chile, sí, por ejemplo, en Rapa Nui, en Isla de Pascua, el gecko enlutado se puede encontrar dentro de los hoteles. En general la gente lo observa en los baños de los hoteles, lugares bien húmedos. Acá en Chile continental, en el norte, en algunas localidades, se pueden observar gecos también dentro de las casas. Y acá en Santiago podemos ver un gecko que es invasor, también en algunas casas. Así que eso sería más o menos. Y bueno, hay algunas especies que pueden convivir con el hombre, pero que en general no emiten sonido. Más bien los gecos son bien antropofílicos, por decirlo de una forma. Bueno, esta consulta se va a responder después. Dice, ¿sabes si existen antecedentes de registros de reptiles que emiten infrasonidos o ultrasonidos? De ultrasonidos, sí. Antonieta nos va a hablar de ello. En gecos también se ha registrado que algunas especies emiten ultrasonido, pero infrasonido no sé. En lagartos, por lo menos. Sí conozco emisión de infrasonido, pero en cocodrilos. Cuando ellos hacen despliegues sexuales, emiten infrasonido a través del agua, que puede abarcar grandes distancias. Daniel Llavaneras consulta, bueno, dice, excelente charla, y consulta si se necesitan micrófonos especiales para registrar las vocalizaciones. No, nuevamente. No, en general, como son en general llamados simples los de estos lagartos, no hemos tenido la necesidad de tener micrófonos tan especiales. No sé si ahí tal vez el profesor Pena puede, no sé, a lo mejor aportar con algo, pero no mucho. Claro, claramente hay ciertos micrófonos que te permiten tener una mejor calidad de registro, o van a ser mejores dependiendo del contexto en el cual tú quieras grabar. Pero eso va a depender de la especie o de tu pregunta. Entonces, pero en general no se necesita tanta maquinaria pesada. Súper. Creo que nos quedaría tiempo para una consulta más, como para dar un par de minutos de receso ante la siguiente charla. Si no, bueno, dejo al profesor Pena para que cierre esta parte. Profesor Pena. El micrófono, profe. Ok, micrófono. Bueno, muchas gracias al público y a Claudio por toda esta interacción comunicativa que hemos tenido, revelando los vastos vacíos que tenemos junto a estas interesantes betas que nos ha mostrado Claudio. Y entonces compartir esta sabiduría y esta simultánea ignorancia acerca de todos los puntos que se han tratado. Como ejemplo de ignorancia, hay algunas de las preguntas que me ha dirigido Claudio o Peter, que no estoy muy seguro cómo
cómo contestarla respecto a cómo funciona el robot. Bueno, a lo mejor en fin, compartimos algunas características inhumanas con el robot y de esa manera logramos que funcionara, porque técnicamente era complicado, pero de alguna manera con Claudia lo resolvimos. Y no es sencillo, porque un animal mecánico mete un ruido, genera ruido mecánico, entonces cómo suprimirlo fue un problema. En contraste con las grabaciones, con los micrófonos, que es muy sencillo, yo creo que con un celular pueden ustedes registrar tranquilamente vocalizaciones de lagarto y documental, siempre que ocupen la forma adecuada del archivo, un WAV, ¿no? Bueno, son detalles técnicos. Pero entonces hay aspectos técnicos que son fáciles de solucionar en conjunto con otros que son difíciles y para los cuales hay que tener una dedicación, es decir, de muchas horas para resolverlo. Y frecuentemente hay frustraciones, pero uno se las arregla dedicando tiempo y trabajando profesionalmente en esto, se las arregla para resolverlas y poder mostrar datos, como es el caso de lo que ha hecho Claudio, ¿no es cierto?, con un trabajo de 3 años aproximadamente en su tesis. Así es que, bueno, es una invitación a seguir conversando acerca de esto desde nuestros individuales puntos de vista, de todos los que estamos asistiendo a estas charlas y conferencias. Gracias. Correspondería ahora, estamos justo en la hora, casi, o partimos a la hora exacta, falta como 1 minuto o 2 minutos, para dar el comienzo a la charla, a la presentación de la doctora Antonieta Laura, quien será introducida al público por el doctor profesor Nelson Velázquez. No sé si esperamos entonces que dé la hora exacta para que nuestra sincronización sea perfecta